Si tuvieras que mencionar alguna experiencia que te marcó, que dejó una huella importante en vos, ¿cuál sería? Yo creo que tenía una idea muy fantasiosa, como la mayoría de nosotros, de lo que era mi camino en ese momento. Y uno de los elementos más importantes que me marcó para mal, no para bien en este caso, fue una experiencia de medicina alternativa en una cueva en Bali, donde yo pasé mucho tiempo en la oscuridad meditando, pensando que era la respuesta para obtener algo que claramente no existía como respuesta a esa situación. Y creo que muchas veces este tipo de experiencias nos marcan más como el entender que por ese camino no es que por otra cosa. Yo creo que todas las experiencias que yo tuve en viajes con diferentes maestros de diferentes tipos de medicinas, vamos a llamarle energéticas por unir a todas, maestros de Qigong, maestros de diferentes cosas, me dieron lugar a entender que no era la manera de llevarlo a escala al resto de las personas. Y que si bien no son necesariamente malas experiencias, no son cosas que recuerdo con tristeza o malestar, sí son cosas que me determinan que tiene que existir, disparan la pregunta o disparan la duda de tiene que existir una manera mejor. Mi próxima pregunta era justamente, bueno, ¿qué rescatás de eso? A pesar de que quizás fue decepcionante o no fue lo que esperabas, siempre de todo se aprende. Así como también la desinformación también es información, me parece que las experiencias que de algún modo nos decepcionan también nos generan nuevas preguntas, como bien decías. Por supuesto, yo creo que en mi caso particular me ayudaron a entender un poco el contexto global, facilitaron que yo pudiese hacer un abordaje lo más completo posible de la persona que tenía adelante cuando todavía atendía pacientes, y quizás hoy me ayudan a ser un poco más creativo en mi búsqueda de información y en mi difusión. Yo creo que esos son los takeaway positivos de todo esto. Y hay que mirarlos con amor, no hay que pensar que porque fueron experiencias negativas va a ser consecuencias negativas siempre.